Please let us know that you're safe and well. If anyone has information that can help Linda, please contact us. Esa fue Patricia Spence, grabada el 14 de junio de 2011, en la ciudad de Glasgow. En ese momento, Patricia no hacía otra cosa que suplicar. Le rogaba al público, a cualquier persona que pudiera tener información, que por favor se comunicara con la policía. Su hija, Linda Spence, llevaba semanas desaparecida. Lo que Patricia no sabía, lo que su corazón de madre aún no podía imaginar, era que Linda ya había sido sometida a una de las peores pesadillas que cualquier ser humano pueda temer. Bienvenidos a Explorando el laberinto de los misterios. Linda desapareció el 14 de abril de 2011, pero oficialmente fue reportada como desaparecida casi un mes después. El 13 de mayo. Su madre fue clara en las entrevistas. Linda nunca había causado problemas. Era amable, comprometida con su trabajo, y aunque llevaba una vida ocupada, siempre encontraba tiempo para lo importante: cenas familiares, escapadas de compras, llamadas diarias. Por eso, cuando de repente dejó de contestar, Patricia no dudó: algo estaba mal. Muy mal. Lo que ninguna madre quiere sentir. Ella lo sintió como un puñal en el pecho. Pero lo que la policía empezó a descubrir no era la imagen dulce y ordenada que Patricia había pintado. Era una versión completamente distinta de Linda. Una con secretos. Muchos secretos. A los 24 años, tras trabajar varios años en el sector bancario, Linda decidió que ya tenía suficiente experiencia para lanzarse sola. Soñaba con tener su propio negocio, ayudando a otros con asesoramiento financiero. Pero el sueño se desmoronó rápido. El negocio fracasó, y pronto se declaró en bancarrota. Sin embargo, al año siguiente, cuando sus deudas fueron canceladas, y recibió una herencia considerable, Linda lo volvió a intentar. Esta vez fundó Frasher Properties, una empresa con sede en Glasgow dedicada al sector inmobiliario. Y esta vez, las cosas parecían funcionar. O al menos eso aparentaba. El negocio fue un éxito inmediato. Tan grande, que pronto pudo comprar 2 pisos en uno de los vecindarios más exclusivos de la ciudad. Linda se enamoró del lujo. Ahora podía conducir autos caros, vestir ropa de diseñador, comprar botellas de champán en los clubes nocturnos y pagar cenas extravagantes en los mejores restaurantes. A simple vista, era una joven empresaria que lo había logrado. Pero todo ese éxito tenía un lado oscuro. La verdad era que Linda no había construido su negocio con esfuerzo, ni con ética. Había descubierto un camino más rápido. Tenía carisma, seguridad, y sabía exactamente cómo ganarse la confianza de los demás. Por desgracia, esa confianza siempre estaba mal colocada. Linda no era una asesora financiera. Linda era una estafadora. En una ocasión, convenció a cerca de 30 familias de la comunidad china de Glasgow para invertir sus ahorros de toda la vida en un supuesto proyecto de desarrollo inmobiliario en Marille. Recolectó más de 170.000 libras, sin tener ningún tipo de relación con las propiedades que prometía. Se embolsó el dinero y lo gastó en sí misma. Y cuando los inversores empezaron a hacer preguntas, ella siempre encontraba una forma de calmar las aguas. Su encanto le compraba tiempo, pero el reloj seguía corriendo. Y entonces apareció él, Colin Coates, un hombre de 41 años, con un pasado tan brillante como oscuro. En su juventud, había hecho una fortuna en el sector financiero de Londres. A los 30 ya era millonario. Tenía una esposa, 3 hijos, una vida perfecta. Pero a veces, tanto éxito se convierte en veneno. Con el tiempo, Colin cayó en una espiral destructiva. Drogas, alcohol, violencia. Fue condenado por agredir a su cuñada, y luego a un anciano que intentó intervenir. Le dieron libertad condicional, pero no cambió. Al contrario, se transformó por completo. Un antiguo amigo llegó a decir: pasó de ser un tipo nerd e inofensivo a un gángster psicópata en menos de 8 años. Un video grabado en esa época lo muestra vestido de mujer, presumiendo de traficar con drogas. En ese mismo video, suelta una frase escalofriante: joven, por extorsión, secuestro, atado. Y en el año 2010, Colin y Linda firmaron un acuerdo de negocios. Él invirtió 85.000 libras, todo lo que le quedaba de su antigua vida. Linda le prometió que el retorno sería de 131.000. Al principio, todo sonaba prometedor.
Pero Colin no era ingenuo. Pronto empezó a sospechar. Lo que no sabía era que Linda ya había gastado todo su dinero. Pero ella logró calmarlo con una historia aún más elaborada. Le dijo que estaba involucrada en un desarrollo inmobiliario cerca del aeropuerto de Stansted y que las ganancias superarían el $1.000.000. Incluso le explicó que el pago se haría en bonos del gobierno danés para evitar impuestos en el Reino Unido. Era una mentira ingeniosa, y Colin decidió esperar. Pero no podía esperar para siempre, y cuando comenzó a presionarla, Linda decidió hacer algo desesperado. Convenció a una imprenta en Glasgow de que produjera una serie de bonos falsos, muy convincentes, pero sin valor. Cuando se los entregó a Colin, él se sintió satisfecho, por un tiempo. Pero tarde o temprano, la verdad salió a la luz. Y cuando lo hizo, el monstruo dentro de Colin Coates se desató. Mientras tanto, Linda seguía buscando nuevas víctimas. Convenció a otro inversor, John Glenn, de entregarle 180.000 libras. Cuando él se dio cuenta del engaño, le envió una serie de mensajes amenazantes. En uno de ellos le advirtió que le cortaría los dedos y la cabeza. Linda comprendió que esta vez se había metido con personas peligrosas y que tal vez no podría salirse con la suya. Y como si eso no fuera suficiente, su pasado decidió regresar para cobrar factura. Cuando tenía 17 años, trabajó en un centro de llamadas bancario. Allí conoció a Sokol Sefi. Ambos trabajaban en el mismo lugar. Sokol era un solicitante de asilo albanés, que había llegado al Reino Unido sin nada, y en pocos años, había logrado reunir una cartera de propiedades, valorada en casi $500.000. A pesar de mostrar al mundo la imagen de un empresario respetable, Sokol Sefi pronto se convirtió en objetivo de las autoridades. En el año 2011, la Fiscalía de la Corona ordenó congelar todos sus bienes, 2 departamentos, una casa, 3 cuentas bancarias, porque había fuertes indicios de que todo aquello lo había conseguido mediante tráfico de drogas y fraude. Aunque nunca se le presentó un cargo penal, Sefi negó todas las acusaciones. Según se supo después, Linda y Sokol estaban casados. O al menos eso parecía. Linda había mandado a imprimir tarjetas con el nombre Linda Sefi, aunque luego negó cualquier matrimonio, reconociendo únicamente que habían tenido una relación sexual. La verdad detrás de su vínculo nunca fue del todo clara, pero lo que sí es seguro es que hicieron muchos negocios juntos, y en algún momento, Sefi le robó una suma importante de dinero a Linda. Lo más probable es que ese fuera el mismo dinero que necesitaba para pagarle a Colin Coates. A finales del 2010, Amanda Robertson, una vieja amiga del colegio de Linda que también había trabajado con ella, decidió alejarse. Ya no soportaba seguir mintiéndoles a clientes arruinados, ni recibir quejas de personas que lo habían perdido todo. Amanda tenía acceso a algunos correos electrónicos de Linda, y lo que vio la dejó inquieta: tratos oscuros, conversaciones con personas de Albania y países árabes, y sobre todo, mensajes llenos de desesperación. Uno de ellos, dirigido a Sokol, decía: «Estoy jodida por culpa del dinero que robaste de los departamentos. Ese dinero no era mío». Otro mensaje, aún más alarmante: «Devuélveme el dinero. No puedo volver a Glasgow hasta que lo hagas. No sabes a quién pertenece ese dinero». En esa Navidad, Linda seguía aparentando una vida de lujo. Se hospedó en un hotel elegante de Glasgow, celebrando como siempre con una botella de champán cristal. Pero apenas llegó el año nuevo, todo se vino abajo. Frascher Properties colapsó. Con su empresa destruida y su fortuna desvanecida, Linda comenzó a depender de ayudas sociales. Vendió algunas joyas, pero no era suficiente. Había estado pagando el alquiler de sus padres, y cuando todo se derrumbó, ellos quedaron sin hogar. Su madre fue la primera en notar el cambio. Aunque Linda seguía llamándola a diario, ya no quería encontrarse en persona. Estaba evasiva, nerviosa, distante. Ese comportamiento extraño se fue intensificando. Hasta el miércoles 13 de abril del año 2011, el día del cumpleaños de Patricia Spence. Linda apareció, pero no era la misma. Patricia lo notó de inmediato. Su hija estaba tensa, inquieta. Se quedó apenas unos minutos. Dijo que tenía que salir por un asunto urgente, pero prometió volver en media hora. Nunca regresó. A día de hoy,
Nadie sabe con certeza qué ocurrió aquella noche. Pero todo apunta a que al día siguiente, 14 de abril, Linda fue a la casa de Colin Coates, en Glasgow. Él ya la esperaba. Y no estaba solo. Con él estaba Philip Wade, un traficante de drogas de 40 años, conocido por usar la violencia para cobrar deudas. Al igual que Coates, también tenía cuentas pendientes con Linda. Ella lo había estafado en el pasado. Que Linda fuera hasta allí por su cuenta sugiere que creía tener el control. Tal vez pensó que podría salirse con la suya una vez más, con palabras. Pero esta vez, no habría trato. Fue reducida, obligada a subir a un coche, y llevada a otra propiedad. Un piso alquilado por David Parker, un adicto a las drogas, y su compañero de cuarto, Paul Smith. Ambos aceptaron prestar el lugar sin saber, o sin querer saber, lo que realmente iba a ocurrir. Linda fue llevada al ático y atada a una silla. Una silla de la que nunca más se levantaría. Le cubrieron los ojos con cinta negra. Quedó completamente ciega. Ni siquiera le permitían usar el baño. Pasó sus últimos días, pudriéndose en su propia miseria. Parker y Smith debían quedarse en la propiedad para vigilarla. Coates y Wade se marcharon, pero pronto regresaron. Llevaban una bolsa. Una que el tribunal describiría como el kit de tortura. Dentro había tijeras de podar, una plancha de vapor, cinta quirúrgica y un balde. David Parker declararía más tarde: ella estaba aterrada. Cuando metieron las hojas de sierra por la puerta, supe que esto era real. Desde el piso de abajo, podía oír los gritos. Y los llantos ahogados. Cada vez que Coates y Wade salían del ático, Parker y Smith subían. Linda estaba irreconocible. Golpeada. Ensangrentada. Con el rostro hinchado y la piel marcada por quemaduras de cigarrillos. Los agresores regresaban cada día. Horas y horas con ella allá arriba. Y tras cada encuentro, sus vigilantes subían con una taza de té o una sopa. Y la veían descomponerse. Un día, su cuerpo estaba cubierto de quemaduras. Le habían presionado una plancha caliente contra la piel. Otro día, le aplastaron los dedos de los pies con las tijeras de podar. Le cortaron la punta de un dedo. Y después, le rompieron las rótulas con un palo de golf. David Parker afirmó que tenía demasiado miedo como para intervenir, temiendo que le hicieran lo mismo si iba a la policía. Parker creía que lo único que podía hacer era intentar convencer a Linda de que dijera a Coates y Wade lo que querían oír para que terminaran más rápido con el suplicio. Pero ella no podía. El dinero ya no existía. No había nada que pudiera decirles que los hiciera detenerse. Si te preguntas por qué la desaparición de Linda no fue reportada de inmediato a la policía, bueno, mientras Linda estaba atada en el ático, Colin Coates fue a visitar a sus padres. Dijo que no sabía dónde estaba Linda, pero cuando ellos mencionaron que irían a la policía, los intimidó. Les dijo que tenía contactos pesados que los encontrarían si hablaban. Afirmó que Linda le debía 10,000 libras y obligó a los padres de Linda a entregarle su caravana, diciendo que la vendería para recuperar lo que ella le debía. Luego se fue, y los padres de Linda estaban demasiado aterrados para hacer algo. El 20 de abril de 2011, 6 días después de su desaparición, los padres de Linda iban de camino a las tiendas cuando sonó el teléfono. Para su sorpresa, la que llamaba era Linda. Patricia contestó primero, pero una mezcla de estrés y alivio la dejó sin palabras, así que le pasó el teléfono a su esposo. Él describiría luego la voz de Linda como tranquila y serena. Cuando le preguntó dónde estaba, ella fue evasiva y evitó dar detalles. Antes de colgar, lo tranquilizó. Volveré a hablar contigo pronto. Pero nunca lo hizo. Hasta el día de hoy, no se sabe por qué se le permitió hacer esa llamada ni cómo logró sonar tan calmada. Lo más probable es que sus captores la obligaran a llamar para evitar que sus padres se preocuparan demasiado y acudieran a la policía. Para ese momento, Linda ya había soportado casi una semana de torturas diarias, golpizas, quemaduras y la pérdida de al menos un dedo. Probablemente Linda habría hecho cualquier cosa que le dijeran. Una teoría es que quizás intentó enviar un mensaje codificado, algo que su madre pudiera entender. Pero como su madre no podía hablar, Linda terminó hablando con su padre, quien tal vez malinterpretó sus respuestas vagas como simples evasivas. Sea cual sea la verdad, esa fue la última vez que su familia escuchó su voz. Más tarde ese mismo día, Coates regresó a la casa. Esta vez estaba solo. David Parker notó que parecía estar extremadamente enfadado. Coates fue directamente al ático.
Momentos después, los que estaban abajo escucharon los gritos desesperados de Linda. Cuando Coates bajó nuevamente, llevaba el pulgar amputado de Linda en el bolsillo. Durante la tortura, Linda había revelado que había entregado parte del dinero de Coates a John Glenn, el mismo hombre al que había estafado y que le había enviado amenazas violentas. Coates decidió ir a visitar a Glenn. Llevó el pulgar amputado en una bolsa de plástico. Cuando Coates se reunió con Glenn, usó el pulgar para intimidarlo, y funcionó. Colin Coates logró extorsionar parte del dinero perdido a John Glenn. Después, según informes, fue al baño y tiró el pulgar de Linda por el inodoro. Ahora bien, aunque Colin Coates había recuperado parte de su dinero, no dejó en libertad a Linda. En cambio, él y Wade continuaron sus visitas diarias al ático, intensificando la tortura con cada día que pasaba. El 27 de abril de 2011, Parker y Smith fueron instruidos a abandonar la propiedad. Para entonces, el estado de Linda era catastrófico. Tenía quemaduras graves en gran parte del cuerpo, varios dedos de manos y pies habían sido cortados con tijeras de podar o aplastados. Ambas rótulas estaban destrozadas, y durante casi 2 semanas había estado atada en posición sentada a una silla metálica incómoda, cubierta de sus propios excrementos. Al día siguiente, 28 de abril, Coates supuestamente llevó a Linda al baño. Más tarde se jactaría con un compañero de celda de que le cubrió la nariz con la mano mientras su boca seguía sellada con cinta negra. Linda murió lentamente por asfixia. Una vez muerta, Coates le decapitó. Al día siguiente, él y Wade intentaron pedir prestado un bote a un amigo, diciendo que necesitaban deshacerse de algo. El amigo, al sospechar que algo iba mal, se negó. ¿Qué ocurrió con el cuerpo de Linda sigue siendo un misterio? Coates también le dijo a sus compañeros de celda que había quemado un cuerpo en un horno. Pero eso nunca se ha podido probar de forma concluyente. Sin embargo, se deshicieron del cuerpo de algún modo, y una vez que lo lograron, Coates, Wade, Parker y Smith iniciaron una gran operación de limpieza en el piso donde había sido retenida. Esto tomó un mes. Removieron todos los muebles, todas las alfombras. Limpiaron la casa de arriba a abajo con lejía. Más tarde, imágenes policiales de la casa mostraban tablones de piso faltantes en el ático donde Linda había estado sentada, sangrando y defecando durante 2 semanas. Todo lo que pudiera tener rastros de lo que había ocurrido allí fue removido y quemado en el jardín. El 13 de mayo de 2011, Linda fue reportada oficialmente como desaparecida. El 14 de junio, Patricia hizo un llamado público por televisión, suplicando ayuda para encontrar a su hija. La policía ya había comenzado a identificar a los principales sospechosos. Pero cada vez que salía el nombre de Colin Coates, la gente se negaba a hablar. Parecía que la mayoría le tenía un miedo terrible. El punto de quiebre llegó el 16 de agosto, cuando John Glenn finalmente accedió a hablar con la policía. Hasta entonces, se había negado a colaborar. Pero el día anterior, Colin Coates había ido a su casa. Esta vez, lo obligó a desnudarse por completo y le extorsionó más dinero. Cuando Coates se fue, el aterrorizado John Glenn contactó a las autoridades. A partir de ahí, el caso comenzó a desmoronarse. La policía localizó a David Parker y Paul Smith, quienes, a cambio de sentencias reducidas, aceptaron contar todo. El 28 de octubre, los oficiales entraron en la propiedad donde Linda había sido retenida. Un equipo forense pasó más de una semana examinando la propiedad centímetro a centímetro, pero quedaban muy pocas pruebas. Finalmente, encontraron un diminuto fragmento de sangre en el baño. Las pruebas de ADN confirmaron que era sangre de Linda. También encontraron una huella de Coates en el picaporte de la puerta del baño. El único lugar de todo el piso donde aún quedaban sus huellas. Los fiscales usaron esto como prueba de que se había realizado una operación de limpieza a gran escala y de forma deliberada. Durante el juicio, se reveló que Coates había intimidado sistemáticamente a casi todos los posibles testigos, incluyendo a Smith, Parker y hasta al propio Wade. David Parker, dueño de la casa donde Linda fue retenida, recibió 11 años y 3 meses de prisión. Su compañero de piso, Paul Smith, recibió 11 años, por el secuestro y tortura de Linda Spence. Philip Wade recibió 30 años por la tortura, secuestro y asesinato. Colin Coates fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 33 años antes de optar a libertad condicional. Fue una de las sentencias más largas jamás impuestas por un tribunal escocés. Hasta el día de hoy, el cuerpo de Linda nunca ha sido encontrado. A pesar de los ruegos de su familia, incluida una petición final de Patricia mientras sufría de cáncer terminal. Ella dijo: "Linda era mi única hija. Significaría todo para mí poder darle sepultura. Sin su cuerpo, no puede haber cierre".
Pero ni Colin Coates ni Philip Wade han revelado nunca qué hicieron con sus restos. Gracias por llegar hasta el final. Acabas de escuchar una historia brutal. Una historia de dolor, traición y tortura que no debe quedar en el olvido. Linda Spence fue silenciada, pero su historia sigue viva. Y mientras tú la recuerdes, la oscuridad no ganará del todo. Si esta historia te estremeció, suscríbete ahora a Explorando el Laberinto de los Misterios. Aquí damos voz a los que ya no pueden hablar. Y luz a los casos que el mundo prefiere enterrar. Comenta, comparte y activa la campanita. Porque aún quedan muchos misterios por contar. Y tú mereces conocerlos todos. Hasta la próxima, y por favor, cuídate. El mal real no está en las películas. Camina entre nosotros.